Hola, hola chicos, tengo una excelente noche. En esta hora voy a subir lengua y literatura de cuarto EGB de texto del estudiante. Les invito a compartir y les invito a la vez a suscribirse y gracias por su amabilidad y su apoyo y empezamos a la actividad. Ordeno la secuencia de los pasos de la receta enumerado del 1 al 7. Vamos a ordenar. La primera, apagué el fuego y saqué las naranjillas. La segunda, haga igualmente un jugo con el mortiño. Tercera, disuelva la harina cernida en 2 litros de agua. Cuarta, añada el jugo de naranjilla, el de mortiño y el de mora. Quinto, añada aproximadamente 2 litros de azúcar. Sexto, piqué la piña y el babaco en cuadros pequeños. Séptimo, agregué la frutilla picada. Completo la oración según la lectura, chicos, hay que leer la lectura para completar. Entonces el azúcar lo pongo después de el jugo de naranjilla. Disuelvo la harina en 2 litros de agua. Mientras hierve se pique la piña en cuadros pequeños y añádalos a la olla. ¿Qué momento de la elaboración de la colada morada representa este dibujo? Esto representa al Día de los Difuntos. Recuerden que antes del 2 de noviembre se empieza a realizar la colada morada. Entonces la celebración del Día de los Difuntos se convierte en una importante expresión del sincretismo cultural en Ecuador expresado por una deliciosa bebida. Y a la vez acompañada también del pan de guagua, pues, ¿no? Escribo 2 verbos que aparecen en cada paso. Averigua en qué modo está escrito y el valor que aporta al texto. Escribo mi hallazgo. Entonces, hervir, modo infinitivo. Apagué, modo imperativo. Saqué, modo imperativo. También poner es un modo infinitivo. Tapar también es un modo infinitivo. Cierna es un modo imperativo. Esta tarea es que ustedes van a averiguar el festejo de la fiesta que estoy hablando del Día de los Difuntos, chicos. Este texto es una receta de cocina. ¿Qué tipo de información contiene? Marco la respuesta correcta. Argumento no es. Diálogo tampoco. Una descripción tampoco porque no estoy describiendo una cualidad. Es una instrucción, ¿sí? Subrayo en el texto los ingredientes y los utensilios que se necesita para hacer la receta. Uso un color para los ingredientes y otro para los utensilios. Ustedes tienen en el libro la lectura de la pizza, ¿sí? Ustedes van a subrayar los materiales que se utilizan, por ejemplo, el horno, la bandeja, los materiales que se utilizan para realizar. Y los ingredientes con otro color de pluma o lápiz de color. Relaciona con una línea a qué parte de la receta corresponden los ingredientes. Entonces, el orégano es un aderezo. Sal es una masa, aceite y agua. Harina es una masa. Entonces, los aderezos es salami, tomate y aceituna. Responde a las siguientes preguntas. ¿Qué debo hacer en primer lugar en la receta? Bueno, realizar la lista de los ingredientes a utilizar en la receta. ¿Qué hay que hacer después de añadir el aceite a la masa? Ponerle los aderezos como el tomate frito hasta cubrir toda la masa y añado el orégano al gusto. ¿A qué temperatura hay que encender el horno? Bueno, a 240 centígrados. Es imprescindible disponer de una batidora para preparar esta receta. ¿Por qué? Bueno, porque es mucho más fácil y rápido amasar con ella que con las manos. Escribo el significado que tiene el texto la siguiente expresión. Cuchara de café puede ser un volumen pequeño o también una cuchara pequeña. Cuchara sopera puede ser una cuchara grande, chicos, también. Una cuchara sopera es común en la cocina. Orégano al gusto es la cantidad de orégano que una persona desea aplicar a su comida.
contesto las siguientes preguntas. ¿Para qué hay que encender el horno antes de colocar el aderezo? Para que el horno alcance la temperatura indicada. ¿Por qué es necesario dejar reposar la masa durante 25 minutos? Porque hay que dar tiempo a que la proteína y el almidón de la harina absorban el agua o la leche, de forma que las burbujas de aire creadas por el batido crezcan y se escapen. Usted puede escribir hasta donde dice agua o puede escribir todo el texto. ¿Por qué no se puede resumir una receta? Porque si se resumen los pasos no se hacen todos y eso traería como consecuencia una receta mal hecha. Porque se alteraría la receta si se cambia el orden de los ingredientes. Si el orden de los ingredientes se altera, entonces se modifican muchos procesos químicos. Resuelva las siguientes situaciones. ¿Cuándo debería empezar a hacer la pizza si quiere cenar a las 9? ¿Por qué? Mínimo 1 o 2 horas, ya que en lo que vas por los ingredientes la preparas y después en lo que queda lista terminarías. ¿En qué parte de la receta se puede variar por completo? ¿Por qué? Entonces el champiñón, ya que si no lo queremos, no lo pongamos al igual que el orégano. Escribo los conectores y la expresión con la que se indica el orden de paso que se ha de seguir en esta receta. Bueno chicos, los conectores son primer lugar, posteriormente, después, luego, finalmente, ¿sí? Entonces ahí vamos a escribir la receta. El primer lugar en un bol agregar harina, levadura, azúcar. Posteriormente agregar la sal, el aceite de oliva, después mezcla todo bien, verte poco a poco el agua para después amasar hasta tomar una masa suave, luego dejar reposar por unos 40 minutos y preparar la salsa. Finalmente, agrega la salsa y el salami y el champiñón para hornear 30 minutos. Escribo todos los verbos de la receta que expresan un orden y en pareja los transformo de forma que tuteen al receptor. Entonces, chicos, los verbos serían mezclar, verter, remover, añadir, amasar, colocar, tapar, dejar, encender, untar, extender, disponer, cubrir, repartir, esperar, meter, suavizar, ¿sí? Lee la siguiente receta y ordena según su estructura. Entonces van a leer toda esta receta, que es muy bonita, me encanta el contenido que tiene, bueno, la teoría es muy linda. Entonces los ingredientes quedaría 100 gramos de cariño, 200 gramos de amor, sinceridad al gusto, una pizca de emoción. Esto nos motiva a nosotros como para tratar de cambiar nuestra forma de temperamento a veces. Cuando haga falta, agrega un poquito de perdón, cuidando no tamizarlo con orgullo y rencor. Si sigues las instrucciones y nada te olvidas de agregar, verás cómo es la amistad, ¿sí? Mezcla con alegría y también con la tristeza. Dejar reposar hasta que la mezcla crezca, volcar este preparado en un recipiente especial que lo mantenga unido y no se pueda cortar. Muy lindo, pues, ¿no? Entonces, esta es una autoevaluación. Usted puede ubicarse en cualquiera de los cuadritos que se encuentra aquí. Ahora, aprendo a narrar. Escritura. Leo la siguiente escena y comento con mis compañeros y compañeras. Van a leer, chicos, van a observar qué es lo que están dando ahí, pues que ustedes saben que ellos como que están realizando un preparativo de una ciencia, la fórmula, están anotando, otros están observando con microscopio, otros están dando indicaciones y etcétera, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hiciste hoy en el colegio? Le pregunta el papá. Dice ella, nada, con una lupa, nada.
simplemente como que le quiere dar a decir, no papá, estuve investigando, observando con la lupa, ¿verdad? Entonces no hacen nada, dice la mamá. Entonces uno está estresado, la otra está cansada, la otra está pensando, ¿sí? Entonces voy a tranquilizarles, dice, narraré todo lo que hago en la escuela, pero por escrito, dice la niña. ¿Quieres ayudar a Manuela a narrar lo que hace y aprender? Le pregunta la maestra. Vamos a la respuesta. Respondo a las preguntas. ¿A quién está dirigida esta nota? Al diario. ¿Qué motivo pienso tiene Tomás para escribir su diario? Para no olvidar el momento en que conoció a Res. Res es una mascotita. ¿Qué motivo tendría yo para escribir un diario? Bueno, para escribir un recuerdo o el momento más feliz de mi vida para no olvidarlo. Un diario se puede utilizar para un sinnúmero de cosas, para una receta, para un poema, para una carta, para sus cosas personales, qué piensa, qué hizo al diario, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa de las narradas pienso que Tomás solo lo puede decir a su diario? ¿Por qué? Fue el momento más feliz de su vida y que nunca lo va a olvidar, porque para él es una cosa maravillosa y un recuerdo bonito. Elijo la escena que pienso Tomás podría narrar en un diario. Identifico los hechos que rodean la escena elegida y lo escribo la pregunta y el ejemplo que me pueda ayudar. Entonces, preguntas están del lado derecho, de izquierdo, perdón. Ejemplos están en el centro. Y ahora vamos a relatar las expresiones. Bueno, elegimos la segunda escena donde Res está con el veterinario, pues no, aquí. Entonces, luego de bañar Res, se le hizo una revisión minuciosa y se le consiguieron muchas pulgas y garrapatas, se refiere a la mascotita. Al salir del consultorio fueron a comprar todo a una tienda de animales. Debe estar limpio y saludable. Lo lleva al veterinario, el padre de Tomás. Res movía su cola y lamía al doctor mientras éste lo atendía. Entonces, con la llegada a casa, todos felices con Rex en los brazos, ¿sí? Entonces vamos con las 198. Con todos estos insumos construyo la escena desde el punto de vista de Tomás. Leo el ejemplo y completo de manera oral. El ejemplo es este. Van a leer. Después de leer, ahora sí vamos a la respuesta. Escribo mi escena y cuido la relación temporal de los hechos. Entonces, como son conectores también que hay que realizar aquí, ¿sí? Entonces, antes a Res nunca lo había bañado. Por eso olía muy mal. Incluso tenía pulgas, nunca lo bañaron. Así que decidí hacerlo. Conectores temporales son antes, ¿verdad? Conectores consecutivos, por eso. Conectores adictivos, incluso, ¿sí? Enriquezco mi escrito con mayores elementos. Para ello tomo una a una la idea y las amplio. Ejemplo, a Res nadie nunca lo bañó. Como Res era un pequeño perro callejero sin dueño que se preocupaba por él. Nadie nunca lo bañó. Entonces, escribimos, Mario llevó a Res al veterinario. Como era un perro callejero sin dueño que se preocupara por él, no había sido vacunado. Lo llevó con una correa, pues era un perro arisco y no quería que hiciera daño a otros perros o a las personas. Entonces, el veterinario fue atento y cariñoso con él y le colocaron una especie de bozal antes de vacunarlo, porque era su primera vez y había que acostumbrarlo, ¿sí?
Entonces aquí ahí dice, para que puedas comprender lo que escribo en mi diario personal, es necesario que mis ideas estén redactadas según las leyes de la gramática y de la ortografía. Continúo con mi reflexión sobre la lengua. Y el último, chicos, el diptongo. Leo y encierro en un círculo las palabras que tienen resaltados las vocales y luego las separo en sílabas y las clasifico según. Entonces, tipo A, tengan dos vocales cerradas juntas en una misma sílaba, que corresponde a esta: ciudad, ruido y cuidado. Tipo B, tengan dos vocales, una cerrada y otra abierta, en una misma sílaba. Se refiere al tipo B de todas las palabras que les he ubicado que están en esta lectura, ¿sí? De Rex, ¿sí? Entonces, chicos, aquí ustedes van a encerrar todos las palabras que están con colores lila, todas. Después de escribirlas todas, van a hacer lo que yo he hecho aquí, tipo A y el tipo B. Leo la siguiente oración y la escribo sin que pierda el sentido de otra manera. Cuando dos vocales juntas se pronuncian en una misma sílaba, se considera que hay diptongo. Entonces, ¿cómo voy a poner? Bueno, voy a ubicar en esta forma. La pronunciación de dos vocales juntas se consideran diptongo. Completa la oración. En grupos de vocales se forman un diptongo. Puede ser una abierta y una cerrada o dos vocales cerradas. Reescribo la definición de diptongo relacionado a las actividades número 8 y número 9. Distingan y contiguas, que se pronuncian en una sola sílaba, ¿sí? Entonces dice, explico oralmente por qué la palabra pasear no tiene diptongo. Bueno, porque la vocal E es abierta y la vocal A es abierta, chicos, ¿sí? El hiato, recuerde que un diptongo subraya la definición correcta del diptongo, es la primera opción. Unión de dos vocales en una misma sílaba, ese es el diptongo. Ahora, leo la palabra de la fila A y B y las separo en sílaba. Entonces, unión, ciudad, automóvil, periódico, poema, maestro, peatón y boa. Entonces, vamos a separarlas, ¿sí? Como ven en lo que he ubicado aquí. Contesto las preguntas en el recuadro A. Dice, ¿qué tipo de vocales se van juntas? Bueno, las vocales abiertas o fuertes, A, E, O, con una vocal cerrada o débil, que es I y la U. ¿Van las vocales en una misma sílaba? Sí. Entonces, estas palabras tienen diptongo. En el recuadro B, ¿qué tipo de vocales están juntas? Las vocales abiertas, ¿sí? ¿Van a las vocales en una misma sílaba? No. Lee el texto o lo parafraseo. Entonces, ustedes pueden leerlo, ¿sí? Cuando la secuencia de dos vocales se separan en dos sílabas, se produce el hiato. El hiato puede ser de los siguientes tipos. Cuando están dos vocales abiertas juntas, ejemplo, caer, caos, teatro, leer, león, héroe. Entonces, si la mayor fuerza de voz recae en la vocal cerrada, ejemplo, país, baúl, oír, reúne, María, gua, mío. Entonces, leo el texto y lo parafraseo. Diptongo es la unión de tres vocales en una misma sílaba. Está compuesta por dos vocales cerradas que rodean a una abierta, que en la división silábica no se separa. Ejemplo, averiguáis, bueyes, ¿sí? Entonces, eso es todo por hoy, chicos. Muchas gracias por su atención y su amabilidad. Y nos vemos en un próximo videito. Y por último, dice uso de la H. Leo las siguientes oraciones y descubro las palabras que se escriben con H. Entonces, aquí donde ustedes van a ver, miren la teoría, es humor, hizo, huesos, huele, huellas, huesos y huerta. Ahí están las palabras con H, ¿sí? Y en cuanto al letrero también. Leo las siguientes palabras, reflexiono sobre qué letras
se encuentran después de la H. Entonces, después de la H se encuentra la U y la E. La I y la E, la U y la E, ¿sí? Entonces, hiedra, entonces después de la H encuentra la I y la E, ¿sí? Y así sucesivamente, ahí yo les he marcado para que ustedes se den cuenta, ¿sí? Leo el significado de cada palabra, formulo una oración con cada palabra. Entonces, hielo, forma sólida de agua. Hiena, animal salvaje que se alimenta principalmente de animales muertos. Hierba, planta de tallo verde y tierno. Hueco, abertura en un muro o en la tierra. Huérfano, persona que ha perdido uno de sus padres o ambas personas. Falta de afecto y protección. Huesos, piezas duras que forman parte de los esqueletos de los vertebrados. Entonces aquí están las oraciones, chicos, de cada una de las palabras. Uso de la C en los plurales. Leo esta palabra, explico lo que sucede con los plurales. ¿Qué letra cambia al convertirse en plural? Bueno, de aquí es palabras de plurales, es pez, nuez, lápiz, nariz. Entonces, aquí vamos en plurales, ya no es Z, sino cambia en C y es, terminan en es. Peces, nueces, lápices, narices. Entonces, completo la siguiente oración. Los plurales de las palabras que terminan en Z se escriben con C y añadimos es. Escribo la palabra que falta en las siguientes oraciones. Bueno, los peces que venden en las tiendas de mascotas son de diferentes colores. La forma de las narices de mis hermanos es respingada. Perdón, aquí me equivoqué. Esto de aquí ya no va porque ya están al inicio, chicos. Entonces sería los lápices rojos están sin punta. Con las nueces se preparan deliciosas tortas. Las luces de los autos iluminan en la noche. Escribo los plurales de las palabras que paran en paréntesis, es esta, ¿sí? Los maíz, entonces ya no es los maíz, sino los maíces. Lo han cosechado hoy, ¿sí? Los disfraz, entonces aquí sería los disfraces de Batman están descoloridos. Entonces, las lombriz ya no es. Las lombrices sería, se ocultan entre las hojas, ¿sí? Ya cambia de la Z, de la C, ¿sí? Ya no es la Z, sino la C y le agregamos la S. Dice las cruz, entonces sería las cruces del cementerio sobresalen en el paisaje. Eso es todo, chicos. Muchas gracias por su amabilidad y atención.